es el abogado del diablo, viste tú. Quieres saber más de ti y es por eso que hoy estás aquí. Bueno, y luego ha ido al Castigo Divino. Claro, y luego fui con él. Ah, fuiste al Castigo Divino. Fui, o sea, claro, fui a husmear, no fui obviamente Debe haber estado repleto, ¿o no? Estaba repleto, le vi a tu hermano. ¿Mi hermano estuvo ahí? Sí, o sea, yo no le conozco, o sea, no nos conocemos, pero le cacho. Entonces le vi, estaba en una mesa con unos panas. Aparte que es full parecido a vos. Claro, es parecido a mí. En la campaña me servía porque era doble. ¿Ah, sí? Entonces nos dividimos en equipos. La gente nos confundía tanto que un equipo iba con él en una camioneta saludando y yo en otro. Sí. El señuelo. Él nos servía. Entonces yo estaba en dos partes de la provincia a la vez. Vamos a ver si puede funcionar eso esta vez. Claro, y ahorita que menos tiempo, la campaña, como dijiste, va a ser más digital. Totalmente. Tienes que dividirte. A ver, déjame solo ver si está bien el ángulo de él. Sí, ¿no? Estás perfecto, lo que estás con el mismo ángulo de Topic, entonces, misma estatura. Lo que no... Sí vi, creo que de mi estatura es más o menos. No es más alto que yo. Un poco más alto. ¿Vos eres más alto que yo? Yo mido un 83. Ah, entonces sí. Sí, el man, igual justo, yo un Yo 80. yo pensaba que era más alto, pero él. O daba la impresión de que era más alto. Sí. Aparte está puesto unas botas así de combate que también le deben subir un par de Se centímetros. pone botas de combate. Estaba con unas botas así gigantes y aquí viene y se cambió. Estuvo cague, loco. Ahora sí, a ver, qué cagada. A ver, un poco para la gente que nos está viendo y escuchando. Ya grabamos un segundo round con este. Y se nos fue el audio. O nunca hubo audio. No sé qué Nunca pasó. hubo audio. O sea, yo llego, cacha, ya a editar. Y puta emocionado y todo, porque eran 3 podcasts. Y contigo y con 2 personas más. Y me pongo a editar. Y eran solo como cine mudo, loco. Era el video y todo y no había sonido. Y al final nos grabó el sonido. Me comí verga, loco. Aquí estamos igual, no hay lío. Vamos a repetir. Entonces, verás, lo que me acuerdo que quedó de esa conversación que sería importante volver a hablar, porque también han pasado tantas cosas que vamos a actualizar y eso va a estar chévere. Pero lo primero, la última vez que vamos a llamar a Guinness, a Inglaterra, para ver si te mandan un récord Guinness por ser el vicepresidente más corto de la historia. Claro, sí. 3 días. 3 días en funciones. 3 días en funciones. No pude ni llegar a conocer la oficina, te cuento. ¿Ah, no? De hecho, 2 días en funciones. Porque, claro, hay una oficina distinta para la vicepresidencia de la Asamblea. Yo estaba en el CAL, que es una oficina más pequeña. Y no fui porque el que estaba de vicepresidente ese entonces estaba sacando sus cosas. Y más, así que, sin oficina. Pero así es esto, así es la vida. ¿Pudiste disfrutar del chofer, aunque sea el guardaespaldas, de algún beneficio? Nada. No. Bueno, había un chofer y un auto como miembro del CAL. En la vicepresidencia entiendo que hay un carro de seguridad, pero no, nada de eso. Básico. Loco, desde la primera vez que hablamos, no te idea cómo me han reventado a mí de mensajes a favor y en contra. Tienes una... O sea, contigo no hay... Como vos no eres tibio, creo que ese es el efecto que generas en la gente. O me quieres o me odias. Puta, o te quieren o te detestan a nivel, pero que te quieren así. Te detestan mal. Sí. ¿Qué chucha le puedes decir a toda esa gente que no les caes bien, loco? Nada, que no me importa cómo piensen, la verdad. No es relevante para mí ni su sentimiento ni su crítica. Eso sí, mientras más me ataquen o más me intenten hacer daños, en el fondo lo que me hacen es me dan un beneficio. Porque en política, y realmente la política legislativa, es importante que estés en la conversación. Cuando estás fuera de la conversación, lo que digas, bien o mal, no es relevante. Entonces, de alguna manera el hate, que ya lo he aprendido a manejar, yo creo que hay varias etapas cuando te vas haciendo figura un poco pública, en la parte en la que te llega, en la que te afecta, hasta la que te ríes, y otras en las que por supuesto también contraatacas, ¿no? Porque es un ataque. Sin duda. 100%. Sin duda. Y me acuerdo que esa vez que hablamos que hasta mencionaste que gente que conocemos, amigos en común, gente de la universidad, que había alguien específico, que hasta gente que es cercana te ha criticado a tus espaldas, y a veces puede ser gente que, como tú dices, puede estar cerca a uno y que igual te dan garrote. Sí, y el problema es, bueno, eso pasa, te enteras, te duele un poco porque dices, mira, conocido y todo, más allá de que tiene derecho a tener su opinión. El problema es que cuando te ven, no te lo dicen. Es decir, es lo mismo de siempre. Y tú ya sabes qué pasó eso. No les haces saber que te enteraste de esa crítica. Ah, o sea, te puedes ver y le saludas todo normal, pero en el fondo sabes que no. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Yo tampoco creo que no hay que ser ni de resentimientos prolongados, ni de nada, sino fluir. Y tampoco hay eres esa frase monedita de de oro. Bruce Lee. ¿Cuál? Be water. Be water, my friend. Que es full filosófico. Fluye. Sí. Lo mismo pasó con la muerte cruzada. Sí, se acabó, al final no hubo la decisión de la corte
rechace ese decreto y estamos nuevamente en elecciones, al punto que fui la primera persona en inscribirse en todo el país en la asamblea. Hasta salió una noticia en Ecuavisa, el primero en hacer el proceso de primarias. Me voy a inscribir en los próximos días ya formalmente. Y esta es una nueva batalla, así es esto. ¿Y qué le puedes decir a toda esa gente que en el Twitter ya estaban celebrando, te hicieron memes, llorando, porque Todo. supuestamente la ley dice que no puedes lanzarte a la reelección como asambleísta Mira, por el tema de la muerte cruzada? Eso estaba en el fondo, yo ya tengo medido por dónde va. Son trolls y portales trolls del gobierno y de Villavicencio, que comenzaron a lanzar este bulo, que no dejó de ser bulo, porque ya hay una sentencia de la Corte en la que te dijo... Del 2010, caso, ¿verdad? Así es. En el caso de muerte cruzada, esto no solo se pueden volver a reelegir, sino que se cuenta como el periodo que es. En mi caso, realmente, este es el primer periodo. Entonces, yo incluso superando esta elección, si triunfo como creo que voy a triunfar, podría, si quisiera, no sé si quiera ya, ir a una nueva elección, ¿no? Porque la ley te permite 2 elecciones. Hablamos un poco de eso la anterior vez. Me decías hace, ¿qué fue? Creo que había sido 2 semanas que grabamos ese podcast fallido. Fallido del audio. Sí, decías en esos días que la intención del voto en Tungurahua, y me dijiste, pero con una seguridad que hasta ahorita me acuerdo, me dijiste, estoy primero. La intención del voto en Tungurahua, ahorita estoy primero, estoy seguro que voy a ganar. Y dijiste, obviamente en política nadie puede asegurar nada, no puedo decirlo, pero dijiste, estoy seguro. ¿Siguen así los números? Bueno, a ver, los números te dan siempre un poco cómo van las tendencias, qué intención de voto puedes tener. Obviamente es una película del momento, pero sí, estoy bien, estoy este rato con la primera preferencia. Eso no significa que la elección está ganada, eso no significa que ese escenario no puede variar, pero por la característica de esta campaña electoral tan rápida, donde tú necesitas conocimiento, mira tú lo que he estado viendo en muchos podcasts, justo que se están dando también en Ambato, porque esta es una discusiones y cosas. Incluso aquellos que no me quieren, que no me votaron antes o que me odian, dicen, oye, de los 3 legisladores de Tungurahua son 4 los que se eligen. Torres estuvo en la primera línea, es decir, no fue a calentar el puesto. Y eso dice gente detractores. Entonces ya, bueno, habrá que ver qué pasa en la elección. Hay muchos sentimientos en esta elección tan corta. Y yo creo que, como te digo, creo que estoy bien, pero hay que pelearla hasta el final, ¿no? Hasta el último día. Claro. A ver, tomaste un nombre y un apellido que quiero hablar y tener un poco más de contexto. Dijiste Villavicencio. Ese día te hablé un poco y me diste un poco de tus opiniones de Villavicencio. Cuéntanos un poco qué onda con el man, qué pasó ese día de los casi puñetes y cuál es tu opinión al día de hoy. Eso hablamos en el podcast. Sí, y también me dijiste, o sea, cosas fuertes en contra de Villavicencio, porque dijiste, yo con esa persona jamás, nada. Jamás. ¿Por qué? ¿Qué opinión tienes de él? Bueno, creo que es le llegué a conocer en la asamblea, creo que es una mala persona. Cuando estás cerca de él te llega una mala energía. Creo que además se notan sus complejos. Yo no sé cuál es su historia personal, no me interesa tampoco. Pero sin duda la política de alguna manera hace que todo se haga más público y más conocido. Es decir, la personalidad de alguien que llega al poder se evidencia con mucha más magnitud cuando estás en el poder. Y creo, de la impresión que yo tuve, que como te digo, no es una buena persona, no es una persona preparada, no es una persona bien intencionada, que bueno, tiene su derecho a ser candidato, por supuesto, a lo que sea, y los ecuatorianos a votarlo o no votarlo. ¿Él crees tú que ahorita se convirtió básicamente en la única opción del oficialismo, por más que no van a presentar candidatos? Sería como... Yo creo que sí. Yo creo que él es el candidato del gobierno en el fondo. El gobierno, bueno, está fresca esa noticia, decidió no presentar ni candidatos asambleístas. El presidente Lasso decidió no lanzarse. Creo que en el fondo es una decisión inteligente. Y te digo por qué. Porque lanzarse siendo presidente para terminar quinto o sexto realmente es terrible. Es decir, te vas por la puerta más pequeña de todas. Si no te lanzas de candidato, no evidencias ese fracaso. Y en el tema de la asamblea era igual. Ellos tenían proyectados meter 1 o 2 asambleístas, metieron 12 la última vez. Entonces iba a ser un fracaso total. Entonces creo que por eso han decidido no presentar candidaturas. Eso de alguna manera... ese caudal de votos que no era tan fuerte pero era importante, se repartirá, digamos, ahora entre nuevas tendencias. Pero sin duda creo que Villavicencio va a ser el candidato del gobierno, del morenismo. De hecho está en el partido de María Paula Romo en estas elecciones. Pero de las proyecciones más serias que se ven, la llegada de Topic como candidato de alguna manera rompió
esa intención de outsider que creo que tenía él, y se ve claramente ya en las encuestas, ¿no? Es decir, es un porcentaje el que él sacaría del 4 o 5%. A ver, compártenos tú, a la gente que te está viendo y escuchando, tú que eres un hombre de encuestas, de números y que aparte tienes esa inteligencia de data del Partido Social Cristiano. ¿Qué onda con Topic? Obviamente va a tener un poco de sesgos, y creo yo, esas encuestas, porque es el candidato que ustedes apoyan, pero ¿cómo está ahorita Topic en las encuestas? Está muy bien. Al día de hoy está peleando el tercero o cuarto puesto. Es decir, bueno, están todos muy pegados. Tú tienes a Yaku todavía segundo al día de hoy. ¿En serio? Sí, Yaku está todavía segundo, pero muy pegado a lo que pueden estar el otro pelotón de candidatos. Y hay otro que está, por supuesto, en el segundo pelotón, los que tienen 5 o 6%, y los que están ya en el 0%. ¿Y cuál está primero? El que sea que ponga el correísmo. El que sea que ponga el correísmo tiene la primera intención de voto, pero eso dependerá mucho de quién va realmente, porque el sentimiento de la elección implica que el correísmo, no sé, tendrá que pensar si le pone a Arauz enfrentándole a Topic, quién genera más simpatía para el momento político que se vive en el país. Si ponen una mujer, como también han dicho, Luisa González, ¿qué reacción tendría su candidatura frente a otros candidatos? Entonces, por eso es que todavía no lo han hecho público, al menos hasta el día que se grabe este podcast. Pero yo creo, como te digo, que el sentimiento de la elección requiere, la gente está buscando gente joven, gente fresca, con vigor, con fortaleza, gente que se mueva. Es decir, te voy a decir algo que a muchos no les gustará. Los últimos 2 presidentes que hemos tenido no se han podido casi mover físicamente. Tú me dirás, bueno, eso no es un impedimento. Sin duda no es un impedimento para hacer muchas cosas. Pero creo que el sentimiento del país también se ha sentido así. Es decir, no hemos tenido gestión en territorio como se debe. Ve tú qué mal manejan las crisis, la pobre gente de Esmeraldas, cómo está viviendo lo de ahora, y tú ves ministros que se toman una foto sonriendo. Entonces te indigna, ¿no? Entonces por eso yo creo que lo de Topic, si se hace una buena campaña, si llega el mensaje que tiene que llegar, él podría estar ya pasándole a Yaku y quizás forzando la segunda vuelta con el correísmo. De ese meme que te hicieron. ¿Hay cómo sacar eso? ¿Cuál de todos? No vi. El que estás en la interpelación al presidente, te ponen un audio de otro man que es viral. Ah, sí, claro. A mí sí, no sí. me diga, yo soy, no me diga zorrito, yo soy extrovertido. Eso sí. te quiero poner luego. Para ver ahí que... Sacaron ese y también sacaron otro que también que tengo subido al TikTok, que estoy dando declaraciones. Sí. Entonces, eso me parecería que... O sea, la típica, cuando uno como que en teoría se ríe de uno mismo, esa huevada se puede hacer re viral. Claro, si hablamos sí. de eso. Pero ya lo voy a buscar. A ver... Entonces, ayer hablé con él y lo que tú dices, energía, decisión, esa como convicción de hacer las cosas. Vi un hombre con mucha energía que se le nota que es impaciente en una manera positiva, o sea, que le gusta que las cosas se hagan. Llegó al punto, yo le pregunté, a ver, corrupción, ¿qué vas a hacer? Porque le dije, no puedes dar papaya. Y eso seguramente ustedes también le van a asesorar en base a lo que, porque él no es político, a lo que ha pasado con este último presidente. Que por más que llegue con buenas intenciones, el tema es que la gente que te rodea, tú no sabes si están repartiendo puestos, cargos, ministerios y haciendo pendejadas. Y después, por omisión, va a ser otra. Y ya hay ahorita el precedente del juicio político de una muerte cruzada. Entonces le hablé del tema de la corrupción. ¿Cómo vas a tolerar eso? Y llegó un punto en que me dijo, mira, obviamente si es que yo me entero que pasa alguna de esas pendejadas, me dice, yo no sé si lleguen a la asamblea del juicio político porque tienen que primero pasar por mí. O sea, como diciendo, yo mismo los voy a justiciar a esos si es que hacen pendejadas. Entonces le noto un man con los pantalones fuertes. ¿Cuál crees tú que fue esa decisión detrás del partido, ustedes como Partido Social Cristiano, para darle ese voto de confianza a Jan Topic? Que igual se enlazó sin partido, no es que sin ustedes nos hubiera lanzado, pero para darle el apoyo, y ahora también se sumó Sociedad Patriótica. Creo que hay una sinergia, sobre todo en el tema seguridad, que ha sido la bandera tradicional del Partido Social Cristiano. El tema de seguridad, que si tú ves la situación actual del país, tienes una serie de problemas del tema económico, el tema migratorio, el tema de servicios públicos, por supuesto. Pero la inseguridad está en el primer lugar. Y el problema es ese. Sin inseguridad no se mueve la economía, no hay inversión, la gente quiere salir con más razón fuera del país, como está sucediendo con muchos jóvenes. Entonces, esa bandera yo creo que se conecta con lo que puede hacer Topic
ya desde la presidencia, una presidencia corta, estamos hablando de meses, ni siquiera mucho tiempo, pero que con la suficiente decisión se puede hacer algo positivo. Y algo interesante que tú mencionas en el tema de corrupción. ¿Por qué a veces se tolera que haya corrupción en todos los niveles estatales, especialmente en los más altos de los medios? Porque un presidente de la República, cuando llega y se siente en el cargo, tiene a su disposición el nombramiento de alrededor de 3.500 funcionarios directamente. 3.500. 3.000 personas. Imagínate tú, Paul Guerra, presidente de la República, te sientas de presidente y tienes que nombrar a 3.000 personas. ¿Cuántas tendrán realmente en tu entorno, en tus conocidos? Y círculo de confianza. Primero, que quieran estar ahí. Muchos no quieren. Otros que estén preparados. Que sean honestos. Es decir, a cualquier persona le faltan manos, ¿no? Entonces, por eso es que, de alguna manera, hay una organización que puede aportar también con todo eso, con cuadros específicos, para este tema que la gente no sabe. Es decir, tú llegas de presidente y tienes que nombrar al director del ARSA, ni sé dónde, toda una serie de nombramientos fundamentales, desde los cuales, como vimos en el último gobierno, también se da la corrupción, es decir, lo que pasó en las empresas públicas, desde la cúpula hacia abajo. O sea, ahí no estuvimos hablando solo de mandos medios o de la persona que te puede estar pidiendo plata por tu trámite en la ventanilla. No, no, no. La cabeza. Entonces, yo creo que esos retos los tendrá el próximo gobierno, pero fundamentalmente el enfoque de seguridad es lo más primordial en estos momentos. Y como bien dijo Jan, no puede ser que hayan 50.000 pandilleros que estén sometiendo a 18 millones de ecuatorianos. ¿Qué es lo que está pasando? Son estas bandas organizadas que de alguna manera saben cómo actuar, saben dónde actuar y que nos tienen postrados en el tema de seguridad, ¿no? Sí, es por eso el paso fundamental, el primer paso es tomar control de las cárceles, como él decía, y bueno, me empezó a contar un tema tecnológico, todas las cosas que él pensaría hacer, entonces se nota que tiene un plan muy interesante. Tomar el control del espacio público, o sea, no sé si eso comentamos en el fallido podcast o fue en el otro, una imagen que a mí me impactó recientemente en el país de Bukele es ver a la gente a las 11 de la noche en el centro de la ciudad, comiéndose sus empanadas y felices escuchando música. Y tú dices, oye, hace 2 años o hace 1 año no podían hacer eso. Hoy la gente va feliz y ocupa el espacio público. ¿Cómo no nos gustaría hacer eso, por ejemplo, en el centro histórico? Imagínate esa joya que tenemos. ¿A ti se te ocurre ir a la Plaza San Francisco a las 11:30 a tomarte una cerveza con 2 amigos sentados ahí? No, pues. No. Entonces, es eso, ¿no? Es lograr el tema de la seguridad, apropiarse nuevamente el ciudadano de los espacios públicos y así también comenzar a reactivar la economía. Justamente el tema de la economía, porque de hecho las estadísticas empiezan a arrojar que ahora a las pymes y a las pequeñas empresas, a la tienda, a los negocios pequeños les ha afectado del 25 al 50% de sus ganancias del tema de la inseguridad. Uno, por el tema de las vacunas, y segundo, porque les baja el consumo, sobre todo los establecimientos de diversión en la noche. La gente ya no sale, la gente ya no quiere ir. Y les baja al 50%. Hay toda una economía subterránea y nocturna que se tiene que activar. Y tú ves en otros países como desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana hay vida, hay comida, hay bailes. Todo, por supuesto, con el respeto también a quienes tienen el derecho a descansar. Pero eso es lo que nos estamos perdiendo ahora por el tema de la inseguridad. Y no hablemos de una gran discoteca, hablemos de la tienda de barrio, en donde luego del boli a las 11:30 de la noche se van a tomar una cola o una cerveza. Porque tú sabes que las tiendas de barrio viven de la venta de cerveza y la venta de refrescos. No lo hacen, ya la gente se va a la casa. Entonces, todo eso hay que recuperar. Y eso de alguna manera va también a mover la economía, por supuesto, con políticas que tienen que ir a la par. No solo también es tema de seguridad. Es un tema integral. Hay poco tiempo, pero con decisión yo creo que se lo puede hacer bien. Sí, porque él hablaba mucho también del tema de los números. Dice, sí, 16 meses, pero para mí es bastante, porque dice que la gente le dice 16 meses no vas a poder hacer nada. Pero él dice, si es que lo sabes manejar bien y si tienes sobre todo números, objetivos claros, con métricas, con números, con objetivos claros, lo vas a poder hacer. Hablando de El Salvador, no sé si contigo fue que lo hablamos, pero no sé si tú me dijiste que tenías un amigo allá o hablamos de algún amigo que está en El Salvador que nos contaba que llega a tal punto que, bueno, o sea, una cosa es lo que dice no la propaganda, pero la publicidad del Twitter, lo que sea, pero que ya vivir ahí, están a tal punto de miedo, por ejemplo, las personas normales, que, por ejemplo, en la noche no salen, no por la inseguridad, o sea, porque es ahora seguro, sino porque les da miedo, qué sé yo, irse a pegarse un trago y después conducir, que si es que los agarra la policía y los mete presos, los van a meter en la cárcel con los pandilleros, y que ahorita dice que no hay juez,
no hay abogado, no hay nadie que se quiera ir en contra del Estado. O sea, que hasta es muy difícil que un abogado te quiera representar para alguna cosa así media pendeja. Entonces, que a ese nivel llegó de la seguridad a tal punto que los mismos ciudadanos tienen miedo de que se yo tirar un chicle en la calle o que les agarren haciendo cualquier cosa porque les van a meter en la cárcel con los pandilleros pesados. Creo que no hablamos conmigo porque me parece interesantísimo lo que tú dices. Eso por un lado está bien, el hecho de que el ciudadano sepa que hay una sanción si hay una mala acción. Y que te digo, a veces es manejar borracho, a veces es no respetar la luz de tránsito, lo que tú sea, lo que tú quieras. Ahora, claro, hay que cuidar también, no poner en la misma celda, no sé si es la situación de El Salvador, a la celda al pandillero que asesinó a 50 personas con el ciudadano que está ahí por un tema de tránsito. Que mucha gente no sabe. Lamentablemente, uno de los problemas en las cárceles ecuatorianas es eso. El delincuente... El de alimentos. Lo así es. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en estas matanzas? La gente no sabía eso. El delincuente de alta peligrosidad que mató a 2 personas empezó en una cárcel. Y con el paso del tiempo y con estas ayudas judiciales, va cambiando su espacio físico en la cárcel, al punto en el que ciertas situaciones se llega a juntar con el infractor de tránsito. Entonces, cuando habían matanzas, y por eso vi una matanza en una de esas cárceles hace mucho tiempo, acuérdate, que le mataron a uno que había protestado en algo, era un dirigente, y estuvo en uno de los pabellones donde hubo una matanza y murieron todos. Entonces, también eso implica una reingeniería total del sistema carcelario, penitenciario. Yo no voy a caer en el juego de la izquierda de que es mejor educar a todos antes de que... No, tú tienes que tener la cárcel. Hay gente que es delincuente con educación, con Biblia en la mano, lo que sea. Por supuesto que tiene que haber cultura, tiene que haber educación, deporte, para evitar que muchas personas caigan en eso. Pero no es la solución tampoco cerrar las cárceles, ¿no? Que es lo que le critican ahora a Bukele. Y si Bukele no está encerrando, tiene una población carcelaria de 50, 60 mil. Bueno, si de esos son pandilleros, la gran mayoría que estuvieron a punto de matar a una persona o mataron a una persona, está bien que estén en la cárcel. Se acaba de cumplir el primer año con homicidio cero en El Salvador. Es una locura y hablábamos de eso con Jan Topic. Pasó el país de 36 muertes por cada 100,000 habitantes, lo bajó a homicidio cero por día. Y habló un poco con el contexto del Ecuador. Bueno, dice que aquí en el Ecuador ahorita está 30, más o menos 30 muertes por día, que las métricas son diferentes. Pero lo interesante que él dice es que en El Salvador, Bukele cuando llegó ya estaba un poquito bajando la tendencia. O sea, él llegó como que con la tendencia hacia abajo en el tema de los homicidios y que lo que hizo fue acelerarla, o sea, que caiga rápidamente a cero. Ahora en el Ecuador, el que sea que gane a la presidencia va a tener que bajar esos números, pero la tendencia y el momentum es hacia arriba. Entonces es más complicado porque le tienes que bajar a la tendencia. Mira, yo veo eso en El Salvador porque lo hacen publicitariamente, lo hacen muy bien. Sí, es decir, dicen ceros. O sea, todos nos enteramos sin estar en ese país. Un poco lo que hay en unos libros, no sé si es uno de Malcolm Gladwell u otro que se llama El poder del hábito, en donde te enseñan que si tú intentas arreglar un solo punto y concentrarte en uno solo, tú tienes beneficios de todas las acciones que haces para llegar allá. Y te ponen el ejemplo de una empresa que se llama Alcoa en Estados Unidos. No me acuerdo bien a qué se trataba, pero una empresa, supongamos, si era siderúrgica, de mucho riesgo para sus trabajadores, en donde tenían lesiones físicas, digamos, 20 al día o 15 al día. Llegó un gerente y dijo, yo me voy a concentrar en que haya 0 al día. Un poco lo que han hecho en El Salvador con el tema de las muertes violentas. Y eso se llama el poder del hábito. Cuando logras eso, para llegar allá, tuviste que cambiar una serie de hábitos que no habías pensado. Lo mismo tiene que pasar en el país y tienen que manejarse métricas. Es decir, señores, yo recibo el país con 30 muertes violentas, me programo bajarlo a tanto, hasta llegar a 0, si se puede. En 18 meses quizás el tiempo es corto, pero ya puedes sentar las bases, no solo para una paz para el país en esos momentos, sino para un segundo paso. Es decir, hemos dejado esto listo y ahora vamos al objetivo final. Claro, decía que eso también podía, de hecho, empezar a hacer Guillermo Lasso en estos últimos 6 meses, como que decir, ok, por último, de ejemplo, creo que dijo, vamos a bajar la tasa de homicidios un 15%, o sea, que pongan un número, algo para que ya empiece esta corriente y el que venga siga sobre lo trabajado. Mira, el que no se traza objetivos en nada no llega a ningún lado. O sea, este gobierno no se trazó ningún objetivo y por eso es que sale por la puerta chica, es decir, sin posibilidades de pensar en una elección, sin posibilidades de llevar a su partido a una elección. Es decir, ese es el fracaso
de no hacer bien las cosas, de no planificar, de no pensar políticamente. Tú no eres un gerente de compañía en una presidencia de la República, tú eres un presidente de la República, es decir, el cargo más complejo que puede existir en el país. ¿Crees que ese fue el final total de Creo como partido o en el 2025 tendrán chances? Sin duda alguna. Veo difícil. Siempre Creo fue una empresa electoral para llevar un proyecto político a Guillermo Lasso a la presidencia. Si él ya no está en ese proyecto, veo muy difícil que alguien más financie, que alguien más se haga cargo. Y lo que creo que puede pasar en esta elección es que buenos elementos de ese partido, yo tengo grandes amigos en Creo, grandes amigos ex legisladores de la bancada de Creo, verán ya un nuevo rumbo, ¿no? Y el votante también buscará quizás otras opciones. Hablando de nuevo rumbo, esto lo hablamos en el podcast fallido. En el podcast. Te dije, te quieres lanzar a la reelección de asambleísta. Pero en el caso hipotético, te dije, entreténme en esta idea. Si es que te llama Jan Topic para que seas parte del gabinete de los ministeriales y que seas un ministro de Estado, ¿cuál sería ese ministerio que Esteban Torres quisiera coger? Chuta, no sé, creo que hay una responsabilidad muy fuerte de ser ministro. No solo en lo que tienes que hacer, sino incluso a nivel legal. Es decir, tú como asambleísta, por ejemplo, no tienes muchas responsabilidades porque no manejas presupuesto. Y al rato que eres ministro, tú firmas contratos y manejas presupuesto. Entonces es una decisión compleja para cualquier persona que quiera hacer bien las cosas. Si tú eres un pillo y lo que quieres es aprovecharte del ministerio para hacerte más rico, bueno, por esos tantos ejemplos de que se habrán visto. No lo sé. Yo estoy de candidato para esta elección, espero ganar. Y si en un futuro gobierno de Jan Topic me llamaran a colaborar, habría que ver a dónde voy, pero yo preferiría quedarme en la asamblea, que es lo que he proyectado para estos 2 años. Sí, pero no me tores como político, o sea, solo entretenme, como que como reto así profesional, ver, ¿cuál te gustaría? Sí. ¿Qué te puedo decir? Ministerios interesantes, sin duda el Ministerio de Gobierno. Que es el más político de todos. Es el más político de todos. Otro ministerio interesante, el Ministerio de Defensa, por el tema de la inseguridad que se vive ahora. Esos, ¿no? Pero si tú me dices ministro de Cultura, me pierdo. Más turismo. Allá, más turismo. Bueno, turismo, yo creo que ha hecho un buen trabajo Nils Olsen. Creo que es de los buenos ministros de este gobierno, con poquísimo presupuesto, porque sé que no le han dado casi nada. Pero ha hecho un buen trabajo. Pero no sé. No quisiera dejar la asamblea si llegara a estar en la asamblea, por supuesto. Claro que sí. A ver, Esteban, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con el abogado Jaime Nebot? Hace algunos días. Sí. Ya. Ayer se anunció a Diana Jacome como el binomio de Jan Topic. Y no sé si es, por eso te pregunto a ti, fuente directa, si fueron los medios sensacionalistas tuiteros, pero decían, el headline era como, Topic va con Diana Jacome por más que no le guste a Nebot. ¿Es eso cierto? ¿Crees que Nebot estaba en contra de eso? No conozco, no he hablado de este tema todavía con Guayaquil. Estuve justo en un viaje y regresé hace poco. Pero al final se tienen que inscribir por el Partido Social Cristiano, ¿no? Entonces hubo ya una decisión del partido de respaldar a Jan Topic, ya formal, fue el día de ayer de hecho. No se habló todavía del tema vicepresidencial, por eso es que quedó abierto en un comunicado, como se ve. Creo que hay mucho ataque a la candidatura de Topic, porque es la candidatura outsider, es decir, le escuchaba a Eduardo Maruri en una entrevista que también está candidato decir que él es el verdadero outsider, pero el verdadero outsider con posibilidades de éxito es Topic, ¿no? Primero por creo que por el momento político, creo que por su propio perfil, su preparación y sobre todo por la estructura política que lo puede respaldar, que tiene ramificaciones en todo el país y una marca querida, odiada, pero una marca presente, ¿no? Entonces es distinto estos cascarones electorales que salen y que tú ves que saquen el 1%. Entonces aquí estamos hablando realmente de una posibilidad, como te digo, de entrar a segunda vuelta y de ganar la elección. Por eso el correísmo tiene que hacer bien sus deberes de evitar que haya una segunda vuelta, porque si llega a haber una segunda vuelta va a pasar lo que pasó con Lasso y Arauz, es decir, van a perder nuevamente la presidencia de la República. Acabas de topar la palabra correísmo y tengo que volverte a preguntar lo que te pregunté en los 2 anteriores podcasts. ¿Tú, Esteban Torres y el Partido Social Cristiano están aliados con el correísmo? ¿Es meter a este binomio también que le dicen correísta una manera de seguir haciéndolo? No, ¿o no? En absoluto. Jamás estuvimos ni aliados. Lo que existieron fueron ciertas coincidencias legislativas en puntos específicos.
y claras divergencias en otros, ¿no? Empezando desde juicios políticos, leyes, en todo. Pero evidentemente una cierta coincidencia con ciertos temas legislativos. Pero ve tú lo que pasa a nivel electoral, es decir, a nivel electoral hubo una matanza en Guayaquil hace poco, en donde ellos fueron los ganadores de la alcaldía de Guayaquil. Y en esta elección, como te digo, creo que la candidatura de Jan Topic pateó el tablero para ellos también. Porque este escenario de una elección intermedia ellos lo veían como beneficio absoluto de su opción política. Y esto cambió todos los papeles. Entonces, evidentemente no, ni hay acuerdo, ni hay... este momento no hay ni siquiera llamadas porque las conversaciones se daban en el pleno, en el tema de una ley, del tema de un juicio político, lo que sea. Hubo una coincidencia, por ejemplo, en el tema del juicio político del presidente, por supuesto, al punto de que yo fui interpelante con un asambleísta del correísmo en ese juicio, pero más allá de eso, ¿no? Y vas a ver las elecciones, yo creo que van a haber sorpresas interesantes y toda la tendencia demócrata, seria, pro seguridad, deberá derrotar a los adversarios políticos, no les digo enemigos, adversarios políticos que sin duda tienen otro enfoque, ¿no? Para el país. La última vez que hablamos, uno de esos fragmentos que saqué como TikTok y Reel se hizo viral cuando te hablaba Todos del correísmo. tus Reels se hacen virales. Pero en ese en específico te dije, estás aliado con el correísmo. Entonces, me acuerdo clarito, dijiste, no, pero lo que sí puedo hacer con ellos y que les respeto es que son gente de palabra y que se puede lograr consensos. Y ayer hablando con Jan Topic, y me acordé de ti y hablé de ti y lo mencioné en el podcast del día de ayer, le dije justo que me dijiste eso. Y a él también, de esas anécdotas que salen a veces en los podcasts, él dice que vendió las acciones de todas sus empresas. Vendió de Telconet, vendió de Cajamarca. Ahorita él dice que se quedó sin nada por el llamado que le hizo Guillermo Lasso para ser secretario de Seguridad. Y al final del día, él ya por poco mudado en Quito, ya había armado el plan de seguridad y todo. Y le dijeron que no y se enteró por un comunicado de la SECOM que no, chao. Mira, en la vida el único valor que te queda, más allá de cualquier billetera, y eso lo he visto y lo he visto en la Asamblea Nacional, más allá de cualquier cosa, es tu palabra. Es decir, si tú mantienes tu palabra siendo empresario, siendo profesor, siendo político o lo que sea, ten la seguridad de que te va a ir bien en la vida. Y sé que eso lo hicieron a Topic, ¿no? Con esa secretaría. Y tú ves todo lo que uno tiene que hacer para estar en la función pública, tienes que desprenderte. A mí me tocó hacer lo mismo cuando asumí como asambleísta principal, de tus acciones, de tus muchos... ¿Qué te tocó vender? ¿El estudio jurídico, las acciones de eso o de qué? Tuve que transferir mis acciones, por supuesto, cederlas, porque no quería que haya especulaciones sobre ese tema específico, más allá de que soy accionista porque me gusta comprar acciones en la bolsa, de algunas empresas, ¿no? Cervecería, La Favorita, todo eso. La Favorita, Holcim y todo. Por supuesto con un porcentaje tan mínimo, el 0,0. Sí, porque si no mañana el headline, Torres es medio dueño de La Favorita. Claro, no, y sacaron eso, pues, por supuesto. Dijeron que no podía votar en una ley porque era accionista de La Favorita. Tú sabes que en el tema de conflicto de interés, por ejemplo, en el tema bancario, que se hizo una regla hace algunos años, era por lo menos el 6% de... O sea, si tú eres... sobre todo en el tema de medios y bancos, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, eso fue con dedicatoria a Fidelegas, me acuerdo en esa época. Claro, entonces era por el tema de Pichincha, Teleamazonas. Sí. Pero claro, más bien todos los ecuatorianos deberían comprar acciones en la bolsa porque es una manera de mover el pequeño mercado de acciones que tiene el Ecuador, pero sí, me sacaron. Me decían, no puede porque es accionista mayoritario de La Favorita. Wow. Imagínate, creo que tengo... Te llaman los RIDE, así como que, oye, ¿qué onda? Claro, sí, o sea, yo voto en el directorio aparentemente. No, pero claro, lo que ha hecho Jan para hacer es lo que toca a todo el mundo, ¿no? Sí. Qué locura. La función pública es así, o sea, los que quieren hacer bien las cosas y honestamente es complicada. Al mismo punto de la asamblea, por ejemplo, cuando te votan de un trabajo, tú podrías decir, tengo mi derecho a la liquidación y todo. Este trato en la asamblea, nada. Ni siquiera han pagado hasta ahora los, creo que 10 días de mayo que hubo, alguna cosa así. Puta, o sea, les están debiendo plata. Mira, sí, pero bueno, en mi caso, digamos que no es tan dramático, pero a los trabajadores que ganaban $400, $300, nada de nada, o sea, me parece súper injusto. Y son poquísimos, porque con nombramiento creo que solo son entre de 60 a 80 trabajadores en la asamblea que quedaron. Son muy pocos los que están en nombramiento. El resto era solo servicios. Bueno, sacaron algunos que no podían sacar también. ¿Ah, y sí? parece que han metido gente del gobierno, gente de Creo. Un poco feo está la cosa. Pero más o menos 1,000 personas se quedaron sin trabajos. Poesía ecuatoriana se llama eso. Hay una cuenta, creo que en TikTok, que te suben todos esos audios. Puta. Poesía ecuatoriana.
Y las llamadas del motel. Entonces es buenísimo, es buenísimo. Hay una man que le dice, oye, es que yo quiero que tengamos así como un culeo en chévere, pero que seamos, pero así, no quiero que seamos novios, pero no quiero que estés con nadie más. Que es como que qué chuchas, o sea, o lo uno o lo otro. Amiga, lo que más necesito es una... Ajá. Y a mí que me encanta la verga. Ese. Buenazo. Pues, y le ponen una música dramática, entonces como que Claro. estás escuchando de Pablo Neruda, Sí, del Guasmo. O un pianito de Mozart, dice una super poeta, es lo Sí, máximo. sí, sí. A ver, ¿qué tienes que decirme de esto, Esteban? Te voy a poner un audio. Quiero que de en adelante no me estés diciendo zorrito. Quiero que me digas que soy un chico extrovertido, así trátame. No me estés diciendo que soy zorrito porque yo no soy ningún zorrito, a ti no te consta. ¿Ya? Y también tienes que aprenderme a respetar, porque tú no eres nadie para que estés denigrando mi personalidad o lo que yo soy, ¿ya? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Estúpido. Buenazo. Es bueno. Ese se hizo viral, pero en WhatsApp, en TikTok, en todo lado. Nada, yo me río de estas cosas. Son buenas, o sea, cuando veo que la gente está viendo esto en el TikTok o en el WhatsApp, digo, o sea, me están viendo. Y me están viendo además, como tú ves, bien presentado en un discurso, más allá de que el audio sea otro. Entonces, esto es difícil de entender cuando empiezas, pero esto es positivo, es bueno. Hay casos, por supuesto, en donde ya ese ruido mediático no es bueno, cuando realmente es alguna tontería. Pero... ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Ah? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Tienes algún ejemplo de algún político que le haya pasado eso? A ver, yo hablaba con mi amigo Lucho Almeida sobre si su tema del almuerzo, ¿te acuerdas que no le alcanza? Sí. Tuvo una repercusión positiva. Él tiene una lectura de que sí. Yo creo que no. Yo creo que le afectó un poco. Pero, por ejemplo, eso, te digo, Claro. se hizo viral, pero yo no sé si el contexto era un juicio político, ¿no? O sea, acuérdate que era una intervención en el juicio político. Entonces, bueno, cada quien tendrá su interpretación, pero él también sabe manejar muy bien el tema comunicacional. Y él me dijo, no, esto es bueno. Pero bueno, en todo caso... O la que dijo que si roben, que roben bien, por ejemplo. Claro, por ejemplo, que se haga viral esa tontería, no sé en qué te ayuda, ¿no? Pero... O un escándalo, o sea, que se haga viral, que vean... ¿Te acuerdas de esos que guardaban la plata en los techos en esta corrupción de Petroecuador? O sea, eso no es bueno, ¿no? ¿Me entiendes? No es bueno. Pero este tipo de cosas graciosas y todo, que además la gente sabe en el contexto, porque el juicio político, cuando yo tomo la decisión de entrar como interpelante, que fue una decisión muy compleja para mí, hablando con mucha gente, lo hago también sabiendo que iba a ser, no sé si hablamos en el último podcast o fue en el anterior, sabiendo que iba a ser el evento televisado más visto político en los últimos 40 años. Entonces, por eso entro como interpelante. Y claro, ve tú la repercusión. Tuvo varios canales nacionales, por ejemplo, Teleamazonas, no sé si Coavisa también, transmitieron 10 minutos en vivo la interpelación mía. O sea, imagínate lo que es estar 10 minutos en televisión nacional. Más allá de que las redes son muy importantes y todo, pero todavía televisión en Ecuador es televisión. Entonces, bueno, así es esto. Hay que reírse. Hay que reírse, ¿no? Ahí sí yo también creo que no hay tal cosa como una mala publicidad, como dices. O sea, así que hablen mal, pero que hablen. Pero me encanta esa cuenta poesía ecuatoriana. Lo máximo. Unas cosas. Qué bestia, es de lujo. Es el efecto que hablamos la última vez en el podcast fallido también, lo de Durán Barba, la teoría del meme drop. Entonces es que te memifiquen. Tenemos el ejemplo máximo, él no es político, pero yo creo que Elon Musk es el godfather, el padrino de los memes. Imagínate. Y ha construido un imperio en base a eso, él sabe dominar el tema mediático. Mira cómo se ríe de él en su propio Twitter, Sí. le hicieron pedazos por comprar Twitter y se ríe. Es bueno manejar la comunicación así. A veces tiene uno que salirse del escritorio y decir, oye, me voy a reír un poco, voy a contestar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A veces cuando haces eso, la gente dice es poco serio y todo. Yo, por ejemplo, subí en el Twitter, ahora ya he vuelto a tener la barba, pero cuando me corté la barba, subí una encuesta de con barba o sin barba. Entonces tenía una foto con barba y una sin barba. Y era, claro, el momento más complejo del juicio político y todo. Y muchos se rieron y dijeron, qué agradable esta encuesta. Otros dijeron, ¿cómo puede ser el país? Claro, el timing ahorita. Y dice, ubícate. ¿pero por qué lo hace? Bueno, la comunicación ahora es muy transversal. Es decir, no, un político de ahora no es un político de los años 60. Es decir, todo cambió. Entonces, hay que saber moverse. Pero lo que dices tú, que hay que citar la fuente también, que fue Antonio Ricaurte, que él dijo, Sí. el topic es un meme drop. Con En Café La Posta lo dijo, me acuerdo, en una mañana. Sí. Sí, es cierto, es decir, ha hablado. Ahora, luego le criticaron de que primero salió con el traje militar y luego cambió por el terno. Sí, Carlos Vera también le criticó y le dijo de eso.
Sí, pero yo creo que se están haciendo bien las cosas. Sí, están haciendo bien las cosas. Sí, ayer en el Castigo Divino en vivo que fue acá en Cumbayá, pues, tuvo sus momentos en que le empezaron a aplaudir y todo. Entonces yo a veces me iba al baño a hacer pipí con los que estaba ahí, los compañeros de Meadero. Les decía, ¿y qué tal? Así como, ¿votarían por el man? Y decía, Estaba haciendo la inteligencia ahí. Claro, yo siento así, porque hasta para tener cosas a hablar en el podcast, ¿cachas? Para ver cuál es el sentimiento ahí en un espacio tan pequeño. Entonces, hasta eso estaba haciendo. Pero, o sea, les llamó la atención, pero decían que todavía no sé, es que el binomio era lo que más me dijeron, el binomio, no sé. Sí, a ver, el binomio es importante, pero no es tan importante. O sea, tú lo que tienes que evitar con un binomio es, más allá que yo no le conozco a Diana, no sé si al final se ha confirmado o no. Sí, ya confirmado por el lado de él y de ella no lo ha hecho en sus redes, pero él ya lo anunció ahí. Sé que es una periodista de muchísima trayectoria. Y 3 maestrías en Derecho. Y además es abogada, por supuesto. Pero el hecho que le ataquen por, que no sé si fue candidato, no sé qué fue. No, trabajó en los medios públicos, trabajó en Gama, trabajó en el canal del Estado, entonces por eso, y hay una foto de ella con una camiseta verde flex. Por eso. Bueno, ahí habrá que ver el contexto realmente. No, como digo, no sé si termine siendo o no binomio. Pero no me parece una mala carta. Más allá que te digo, no te suma un binomio. Lo que tienes que evitar es que no te reste. Es decir, si tú pones un mal binomio, ten seguridad que te va a restar. Pero, por ejemplo, el mismo caso de Borrero. Es decir, Borrero cuando eran candidatos no te sumaba, pero no te quitaba. Es decir, es el rol siempre de un vicepresidente. Bueno, ahí ayudó mucho porque era médico y la pandemia estaba. Entonces el médico nos venía a ayudar al tema salud. En el caso quizás de Arauz y Rabascal, Rabascal era un candidato que suavizaba un poco más la imagen de un correísta puro como Arauz. A mí me parecía mejor candidato Rabascal que Arauz. Totalmente. Si Rabascal era candidato, ellos ganaban en primera vuelta. Mejor comunicador, no mejor había todo. segunda vuelta. Y por eso creo que hay algo de pugnas internas hoy por quién va de candidato o no, y por eso se han demorado. Pero... ¿Ah, sí? Sí. ¿Te llegó la data, la inteligencia de eso? O sea, la demora no es normal en una organización política a este punto. Una organización política además con trayectoria. Y sí me ha sorprendido. Creo que todavía no solucionan los conflictos internos. Las teorías de conspiración sobran en el internet y la política ecuatoriana no puede estar exenta de estas. No sé dónde, carajo, tal vez últimamente... Ya sé dónde vas, sí. He hablado con tanta gente que no sé dónde escuché esto, pero me dijeron que, por eso digo, o sea, esto no es por si acaso, es solo una teoría, no estoy diciendo que es dato, vayan a quererme enjuiciar huevadas. Esto es solo para fines de entretenimiento. No enjuicien huevadas. No, pero a ver, el tema es que, o sea, alguien me dijo que supuestamente desde el gobierno actual saben que Correa tiene a un juez en el bolsillo. Y creo que debe ser un juez así, de esos que aparecen en una provincia X y no tiene nada que ver, pero que iba a sacar alguna resolución para que bloquearlo, porque una vez que tú eres candidato tienes inmunidad política. Entonces querían buscar alguna leguleyada para poner a Rafael Correa como candidato a vicepresidente. Una vez que él tenga la candidatura inscrita, tiene inmunidad, puede venir al país, no lo pueden arrestar, empieza a hacer campaña. Ellos creen que con él de vicepresidente la campaña ganaría muchísimo y seguramente ganan en primera vuelta, que es lo que quieren. Y una vez ya en el poder, a Arauz o al que sea de turno que lo tenga ahí de primer mandatario, le dice, bueno, mi flaco, en 3 meses me renuncias, yo subo al poder. Y ya, entonces esa era la teoría de conspiración que escuché. ¿Tú qué onda? ¿Has escuchado algo así? Sí, algo así también he escuchado, pero ya dijo el CNE que eso era imposible, improbable, en esta elección al menos. Entiendo que el correísmo lo que intenta es, a nivel judicial, un recurso local y uno internacional a lo Lula para que el 2025 pueda ser candidato a vicepresidente de una mujer en ese entonces, porque ya viste el tema de la paridad en los Aguiñaga, entonces es que hace una buena prefectura. ¡Bum! No lo sé, pero ese sería un posible escenario. Pero para eso hay que superar una serie de obstáculos. El tema en la ONU que logró Lula no es sencillo. Y sin eso tú no puedes tener al expresidente Correa de candidato a vice, que sería un poco el escenario de Cristina Kirchner, ¿no? En donde también se decía eso, pero al final Fernández se quedó, Fernández del presidente, en una pugna, por supuesto, con Cristina, pero no es que renunció tampoco, ¿no? Entonces sí, hay teorías de la conspiración, pero en el fondo no le veo de candidato en esta elección. No sé si le interesa ser candidato realmente a la presidencia otra vez. Debe ser feo estar lejos del país, eso sí. Yo al menos que extraño mucho al país y le quiero mucho. No me imagino cómo será eso, debe ser duro, ¿no? No poder estar en tu tierra. En tu terruño. Pero más allá de eso, volver a ser candidato. En política también no solo hay que saber llegar, lo más difícil es saber salir. Entonces tú puedes llegar. La pregunta es cómo sales. Mira cómo está saliendo hoy Lasso. Por supuesto que le costó llegar. 3 elecciones, 10 mucho años. dinero.
mucho esfuerzo, perseverancia, lo que tú quieras. Pero ¿cómo está saliendo? No sale bien, sale muy mal. Sale probablemente con varios procesos judiciales a nivel internacional, nacional. Entonces, quizás en la balanza deberías poner ¿para qué hice esto? ¿Valió la pena o no? Yo te digo, por ejemplo, en mi caso, hoy que no estoy en la asamblea, estoy muy tranquilo en lo personal. Así te veo, estás de calentador, de Estoy deportista. estoy más de sport, claro, así es. Pero relajado, ya vendrá la batalla nuevamente. Y los debates. Bueno, para asambleístas, eso no hay para asambleístas que hayan debates. Creo que van a exigir en esta elección al menos un debate. Pero claro, imagínate, tú tienes ¿cuántos días de campaña formales? 10, del 7, porque eso es del 10 del 17 y votamos el 20 de agosto. En un día se toca hacer un debate. La pregunta es, ¿cómo lo harás? ¿Tendrás, si son 20 candidatos, 2 debates de 10 personas? Un lío. Un lío completo, un lío completo. Además, en los debates no es que logras tampoco profundizar mucho, ¿no? Es mejor a veces el careo 1 a 1. Careo con Villavicencio, dices tú. No, porque no va a ser mi adversario en esta elección. No, digo como el que tuviste en la asamblea, casi se van a los quiños. Sí, pero hay una historia atrás de eso y es que, claro, yo también en la asamblea creo que me fue bien porque así como discrepo con mucha fuerza con las ideas del otro, soy respetuoso y caballeroso con todos. Entonces eso me permitía, por ejemplo, te voy a dar, hay un asambleísta que es comunista, o era comunista, ya me olvidé el nombre, de Alianza País, comunista, del Partido Comunista. Teníamos una excelente relación. Por supuesto, jamás estábamos de acuerdo en una votación, en un debate, pero en lo personal una excelente relación. Y lo que pasó ese día, en que mucha gente vio ese encontrón en el Pleno, fue precisamente una falta de respeto hacia mí cuando yo había sido respetuoso con Villavicencio minutos antes de que salga a decir una barbaridad a la cual le fui a confrontar cara a cara. ¿Qué te dijo? ¿Ah? ¿Qué te dijo? No, pues alguna cosa dijo ahí que es un albañil por proponer una consulta, es algo que más se hace de rutina, que por supuesto no es vinculante, pero tú le consultas al jurídico de la asamblea qué piensa sobre este tema. Era en el tema del juicio político. Entonces ahí sí me calenté y yo soy así, yo soy de frente. ¿Y ya tenías el antecedente que no te había dado la mano en otra ocasión? Ese fue el primer encontrón, claro. También me dejó extendida una vez la mano y por eso dejamos de hablar algunos meses. Luego me pidió disculpas, volvimos a saludar. Nada más que eso, ¿no? Tampoco. Pero así es la política legislativa. Chucha, cuidado, se meten con el Esteban, que el man es bronquista, es puñetero. Como buen ambateño. ¿Cuál estuviste? En el Pío Montúfar, ¿no? En el Pío 10 estuve. Pío 10, claro, Pío 10. Ese colegio. Buena decisión de mi papá ponerme ahí, la verdad. Porque era un colegio que te hacía fuerte. Yo creo que tienes que ser fuerte para la vida. Y ahí, claro, yo era hijito de papá. Claro. ¿Baby Torres ya te encamaban ahí o no? No me decían Baby Torres todavía, pero yo fui el alcaldito de chiquito. Eso sí Toda me la acuerdo. vida fui el alcaldito. En la U, al inicio del primer año, Era también alcaldito. se rumoraba Sí, el sí. alcaldito. Yo sí. Era todos mis compañeros del tenis, porque yo jugué tenis muchos años. También Y sí te en el vas a alcaldito. jugar tenis después del podcast, por lo que veo. Hoy no voy a jugar tenis porque no encontré con quién jugar. Pero voy a hacer deporte. Me avisas, igual. yo juego. ¿Si juegas tenis? Claro. Ah, ya. Yo entrené de chamo acá en Jacaranda cerca. Ah, ya. El Sí. chamo Paul. No, no me digas eso. Qué vergas este man. Odio ese apodo de mierda. Me sacan el alcaldito y te saco el chamo Paul. Pero, ¿qué te iba a decir? No, y ese colegio era muy bueno. Primero, imagínate tú. Yo tenía, la pensión de mi colegio era bastante barata, $40, $45, más 15 de buseta. Yo tenía compañeros que su familia no podía casi pagar esa pensión. ¿Y sabes lo que hacían en el colegio? Se sacaban el aire y entre los 140 que eran de mi promoción estaban en los mejores lugares. Entonces, claro, una competencia de decir, oye, aquí no es de apellidos, de caritas, no, es de aquí sacarse el aire. Y por supuesto el tema de los quiños también. Yo sé que tengo careta de Todo un aniñado, gentleman. de aniñado, pero oye, nos dábamos quiños, había un estadio de tierra porque no nos dejaban pelear en el colegio, obviamente. Pero había un estadio de tierra donde tenías un problema, te ibas a dar allá. Y te sonaban, a veces sonaba. Yo tenía algo de ventaja porque era alto, pero así era. O sea, ¿esa fue tu escuela de quiños? ¿Fue en la calle o alguna vez también te metiste en artes marciales? O sea, para estudiar No, sí, algo. sí, yo soy cinturón. Me faltó un cinturón para el cinturón negro en Karate Do. Puta, ya Son cuando llegas marrón. a azul ya eres heavy. Marrón primer Q, se llama eso. Sí, me faltó uno. Al final, no sé si algún rato completo estuve en Ambato, en una escuela que se llamaba Lupada,
de los Koba, muy buena. Y estuve también acá en una escuela Shotokan que estaba atrás del Quicentro hace muchos años, no sé si sigue ahí, de un maestro Pérez. Entonces el karate era bueno, era bueno. Pero claro, no es lo mismo que una pelea callejera, ¿no? Claro, la botella, la piedra, el escupitajo, patada en los huevos, todo vale. Nada, eso y la locura. Claro. A veces es un tema de que tú eres el... El frenesí Pero del sí, momento. sí estuve desde pequeño en el karate y boxeaba también. Pero no a nivel como me hubiera gustado. Con el Weber ahí en el Estadio Olímpico Atahualpa, que sabe dar las clases de box. ¿Quién? Weber Espinosa. Alguna vez quise ir allá, pero no fui. Carlos Andrés Vera, de lo que me acuerdo, él sabía decir en unas entrevistas de cuando aparece en público sí. que él sabía ir a boxear allá. Y siempre cuando le putean en Twitter, el man le cita, va, cáeme acá, pues, cáeme acá. Pelea Démonos. de liliputienses ha haber sido, porque él es creo que de 1,30 m. ¿Cuál, Carlos Andrés? Ajá. ¿El hijo de Carlos? Sí, No, sí debe No. ser alto ese man. no creo. No lo he visto en persona, pero se ve que es alto. No me quiere también, me pasa insultando. ¿En serio? Sí. ¿También te putea? También me putea. ¿Cuál? A Lolo Miño Entiendo, también te putea, entiendo. me imagino. A ver, con ella tuvimos un encontrón alguna vez digital por el tema del aborto, hace muchos años. Ujú. Pero luego de eso, no es que nos hemos hecho amigos, pero la relación ha pasado a ser un poco más cordial al punto de que ella, como experta en derechos humanos, participó en algunas de las comisiones donde yo estuve en la asamblea Ujú. y siempre hubo mucho respeto, saludo, y creo que en su tema incluso se ha enfrentado a este gobierno, ¿ah? O sea, me parece admirable. Más allá de que discrepo, ¿no? Muchas cosas con ella. Hay un lado tuyo que me encantaría explorarlo y conversar que no lo hemos hablado antes. El tema del campo, los caballos, tus hobbies, tus pasiones. Un poco lo hablamos en el podcast fallido. Me dijiste que uno de tus hobbies a veces o manera de relajarte es simplemente fumarte un buen cigarro y... El psicólogo, ese es mi psicólogo. Exacto, ese es tu Así psicólogo. Pero, ¿qué significa para ti el campo, los animales, los caballos? A ver, el campo es mi vida, es mi niñez. Mi familia siempre tuvo y tiene hasta ahora una propiedad cerca a Ambato, Santa Rosa, en donde yo pasaba todos los fines de semana, por el lado Torres. Por el lado Cobo también hemos ido muy de campos, sobre todo en la zona de Píllaro. Entonces, he pasado ahí. Entonces, eso me desconecta un poco de la ciudad. Me encanta la ciudad, pero estar ya toda la semana en la ciudad te puede un poco volver loco. Necesitas el contacto con la naturaleza, con el campo. Me gusta, eso necesito yo. Y cada vez que puedo voy, ¿no? Y la nobleza de los caballos, ¿qué significan para ti esos animales? Los caballos también son es que es eso, ¿no? Por ejemplo, es más peligroso manejar un caballo que una moto. Porque tú a la moto podrías conocerle cómo se puede comportar en una curva, el otro. El caballo no, el caballo puede ser muy dócil, está en un mal día y te hace que te caigas. Yo me caí una vez de un caballo que hasta ahora tenemos, creo que 7 veces el mismo día. Y no me dejé, me botaba, me subía, me botaba, me subía. Es un caballo, ya está veterano, un caballo de paso colombiano, fino colombiano. Pero el caballo es eso, ¿no? Es también el animal muy noble. Hay unos malditos también, y les conoces cómo son. Es un animal que te percibe el miedo. Si tienes miedo, te siente el miedo. Pero es una experiencia espectacular. Y galopar es una conexión de ser humano animal que no sé si haya en otra actividad así, ¿no? De cierta manera también puedes conectar con los elementos de estar en la naturaleza, aire fresco. Total. También debe ser muy meditativo cuando sales a cabalgar. Total. No tienes tiempo el celular. Es que estás en el caballo, no estás en el tiempo celular, te desconectas. Es algo espectacular. Y claro, el campo de Santa Rosa, que es donde salgo yo, es bonito. A veces llevamos los caballos a hacer otro tipo de rutas más complejas, pero siempre por la zona alta de Ambato, de Tungurahua. Hay una parte que admiro mucho, que eres muy privado con tu vida familiar. ¿Cuántos hijos tienes? Uno, un hijo. Sí. Así es. ¿Tú qué coleccionas? ¿Qué te gusta coleccionar hablando de cosas así raras y antiguas? A ver, ¿qué colecciono? De pequeño coleccionaba piedras. O sea, pero hay piedras... no las piedras que encuentras en la calle. Hay piedras de diversos tipos. Coleccionaba eso. Coleccionaba llaveros de joven. Y esas colecciones, no sé dónde estarán. La de piedras todavía conservo. Ahora, ¿qué te puedo decir que colecciono? Relojes me gusta coleccionar, aunque no tengo tan gran colección, pero me gusta. En eso te das tus gustos. Eso es algo de las cosas que te gusta, tener un buen reloj. Sí, unos buenos relojes. Y a veces son relojes que no son tan caros, pero por ejemplo los encuentras en una subasta en eBay
y son relojes de 1920 a cuerda, preciosos, un Hamilton, no, el de Hamilton creo que es un Benrus, lindos, o sea, y no son ni caros, pero, y tengo mi relojero de confianza que les arregla, les mejora, pero es alhaja. Sí, son máquinas de tiempo, ¿no? ¿Has heredado relojes de tu abuelo? ¿Tu papá te ha dado algún reloj especial? Sí, mi papá me regaló un Longines que le tengo hasta ahora, le uso a veces, muy bonito. Mi abuelo Luis Torres, sí, bueno, hice que me heredara. Ojalá lo estén escuchando mis primos esto, aunque igual se les digo. Pero claro, tenía un Omega de oro ¿Ya? que le uso, le tengo muy bien y a veces en la asamblea le usaba. Sí, me llegó un reloj por ahí. De mi abuelo materno no me llegó ya ningún reloj, ya se quedaron mis primos. Qué chévere. Esta es la típica pregunta que te harían en un medio sensacionalista. ¿Cuál es el reloj más caro que tienes? ¿Cuál es el más caro que tengo? Patek Philippe, un... No, tampoco así. No, tampoco. No, mi colección es bien humilde, o sea, es normalita. Rolex. ¿Ah? ¿Un Rolex? ¿Tienes Rolex? No tengo Rolex. Ya. No tengo Rolex. Algún día quizás me compre uno, aunque me gustan los modelos antiguos de Rolex más que los modernos. Pero no tengo todavía un Rolex. Pero tengo como te digo, un Longines bonito, Omega, muy bonito. Este que estoy puesto es un Tudor. ¿Cuál puede ser? No sé, un Cartier que me compré Tank cuando nació mi primer hijo. Qué lindo. No, sí, se fue el recuerdo. O es lo que uno a veces justifica el gasto diciendo... Por mi hijo. Por mi hijo voy a comprar. Le voy a heredar. Me acuerdo. Justo hablando de tu hijo, a ver, te quería preguntar. Tú a largo plazo, ¿cuál quisieras o tienes como objetivo que sea ese legado de vida que tú le vas a dejar a tu hijo? Bueno, creo que el mismo que me han dejado mis abuelos, mis padres, es un legado de frontalidad, de hacer bien las cosas, de no callarse jamás en lo que uno cree, ni en pensar en el qué dirán, independientemente de lo que uno esté haciendo. Yo estoy haciendo política ahora, pero si mi hijo, por ejemplo, decide no ser político o quiere ser otra cosa... que lo haga de la misma manera, ¿no? Siempre de frente, sin miedo, que creo que es el legado que queda, ¿no? El tema constitucional, ya para la próxima elección 2025, ya estarías con el tema de edad para ser candidato a la presidencia, vicepresidencia, cualquiera de esas. Ya te lo pregunté en el anterior, pero te lo quiero volver a preguntar con los contextos y cómo se han movido las cosas y después de esta experiencia de la muerte cruzada y con Guillermo Lasso. Quisieras para el 2025, porque también solo te quedaría un periodo más de asambleísta y no vas a poder. Claro. El siguiente paso sería, como te dije una vez, alcaldía de Ambato, prefectura de Tungurahua o lanzarte directamente a la presidencia por el Partido Social Cristiano. No lo sé. Ya ves, tan incierto el tema político. Nadie pensó que íbamos a estar en una elección intermedia ahora. Estamos en una elección intermedia y yo creo que me va a ir bien. No sé de aquí en 2 años cuál sea mi horizonte político. He pensado yo en un principio en cerrar mi etapa legislativa con una asamblea más allá de que puedo tener la edad, digamos, para estar en un binomio presidencial. Me parecería interesante eso. Pero uno siempre tiene que enfocarse en lo que puedes controlar, en lo que puedes hacer. Y yo lo que puedo controlar es, sin duda, ser candidato a la asamblea en la próxima elección. Y quizás luego de ese periodo ya pensar en alguna otra cosa. Tampoco quiero hacer política toda la vida, te cuento. Es bastante desgastante. Yo me he puesto un horizonte de unos 10 años, es decir, hasta que tengo unos 40, quizás un poco más. Y ya luego de eso me retiraré y me dedicaré a mis temas personales, ¿no? Mi abuelo en eso me dio una gran lección, mi abuelo Luis Torres Carrasco. Su sueño era ser alcalde de Ambato. Para eso se preparó. Y cuando llegó a ser alcalde, ganó en el año 70, cumplió su periodo del 74 y en ese momento entró la dictadura y la dictadura le ofreció que se quede en el cargo. Le dijo, usted tiene muy buena aceptación, es un alcalde honesto, está haciendo bien las cosas, le ofrecemos que se quede. Y él dijo, no, si no me ha elegido en pueblo, no me quedo. Y se fue y se dedicó ya a sus negocios, a sus temas personales. Entonces yo tampoco quisiera... bueno, la política legislativa es muy desgastante. Yo no sé cómo alguien podría hacer esto a los 60, 65 años. O sea, complicado. Pero quisiera explorar en el tema político, ver hasta dónde puedo llegar. Y si uno al final no está escrito en la historia que vas a hacer algo, no serás, vas a hacer otra cosa. Hay una anécdota que muy poca gente sabe y que
Sería chévere que la compartas acá. Tu familia tiene un medio de comunicación, Ambato, tiene un periódico. El Heraldo. Ajá. Y Rafael Correa los persiguió por mucho tiempo. Claro. Eso yo creo que podría ser hasta una de esas cosas que parece si te atacan de correísta. Ajá. De hecho, ya has tenido un beef hasta personal, familiar, por el tema del negocio del medio de comunicación. Cuéntanos un poco cuál es el contexto y qué pasó. A ver, claro, eso lo viví porque además yo era el abogado del periódico en mi libre ejercicio, entonces tenía que enfrentar todas las audiencias que en ese entonces, si no estoy equivocado, era la Supercom, le hacía al periódico por molestarle. Es decir, había una foto donde habían tapado, por ejemplo, algo de Crónica Roja, donde habían tapado la cara a las personas y todo, y le metían un proceso al periódico, era por molestarle. Entonces yo me acuerdo hasta ahora, me acuerdo de una audiencia en la ciudad de Riobamba, porque no sé si estaba ahí la zonal de este tema. Yo estaba enseñando la última página del Heraldo, que es un medio muy conservador, más bien no es nada amarillista. Y decía, señores, ¿cómo pueden decir que esto es un atentado al pudor público? Una noticia de que alguien creo que había sido asesinado. Y sacaba también el extra. Y tú veías la brujita sexy de los lunes, ¿te acuerdas? O sea, yo no estoy de acuerdo en que usted prohíba ninguna de las dos cosas, pero esto sin duda puede parecer un poco más. Pero sí, o sea, hubo eso, más allá de una relación, digamos, cordial entre mi papá y el expresidente Correa, al punto de que se saludaban cuando se veían, especialmente en los cambios de mando. En el último se pudieron ver y tú también estabas ahí, me acuerdo. Yo estaba al lado de él, sí, en segunda fila. Claro, el 2017, 14 de... 11 posesionó Lenin, ahí estuvo. Sí, 24 de mayo del 2017, así es. Pero antes de eso hubo dos episodios un poco feos. El uno es que cuando mi padre era legislador y se oponían al llamado a la consulta popular, ¿te acuerdas tú que hubo un llamado a consulta popular para hacer la nueva constitución? Uh-huh. Había una serie, por supuesto, de ataques por parte del gobierno en ese entonces, y en alguna de esas se les fue la mano y al expresidente Correa dijo en una tarima en Ambato que le vayan a ver al diputado Torres en su casa por oponerse a todo esto, como un poco amenazando. Puta, como en La Bella y la Bestia, y con las antorchas te iban a ir a buscar, ¿no? Claro, entonces mi padre también respondió con todas las de ley porque no se quedaba callado, porque claro, dijo, es una afrenta personal si mis hijos pequeños están en la casa. Uh-huh. Entonces ese tipo de cosas luego pasaron. Y cuando hubo este tema contra los medios de comunicación, sí, yo estuve ahí. Pero eso me permitió foguearme también, porque tuve por lo menos unas 10 audiencias solo del tema del periódico. ¿Y te diste con Ochoa alguna vez? ¿Tuviste un vis-a-vis? No, nunca Nada. mandaban, no, nunca mandaban. Solo mandaban a abogados de la superintendencia. ¿Qué fue lo que le dijo Rafael Correa a tu papá la última vez que se vieron? ¿En el 2017? A ver, fue justamente en esa entrega del poder a Lenín Moreno, el 24 de mayo del 2017, en donde siempre los presidentes se bajan y caminan por ahí. Entonces yo estaba con él al lado, creo que el Patricio Noso también a un lado. Y se acercó y le dijo, Luis Fernando, yo a usted le respeto porque ha sido siempre un opositor respetuoso, jamás ha tocado el tema familiar y todo. Mi papá creo que le dijo lo mismo al presidente y se fue. Pero ya se le notaba descompuesto, estaba sudado, y por eso terminó luego en el hospital. Acuérdate que fue al hospital luego de ese acto. El sexto sentido. Ajá. Tal vez ya le estaba hablando como que puta, la cosa se va a poner color de hormiga. No sé si era tanto eso. Yo creo que el poder, por eso te digo, cómo sales del poder a veces es más importante que cómo llegas. Creo que el poder, y mucho poder, sí te puede cambiar. Algunos decían no cambia, ¿no? Algunos te dicen revela lo que es verdaderamente la persona, pero yo sí creo que en un cierto momento te puede cambiar, y creo que también la idea de dejar el poder te afecta hasta físicamente. O sea, tú. Justamente ayer Jan Topic decía eso, que tú también lo topaste en este podcast, que el cómo uno sale, el dejar. Uh-huh. Y él decía que él no tiene como que miedo a dejarlo. Uh-huh. Y que justamente él habló de Rafael Correa, dijo que si es que él se hubiera retirado en el 2012, hubiera salido con bombos, platillos y por todo lo alto. Que hasta ese punto era el punto ideal para que él salga, pero obviamente se quedó un periodo más y ahí se complicó la cosa. O sea, yo creo que, la elección del 2013 que él tiene, que es una votación espectacular, sin duda fue el mejor momento político del correísmo. Quizás el 2 años después, 2015, ya empezó una especie de declive, pero
Pero es el tema, ¿no? Es decir, ve lo que le puede pasar a Bukele. Si Bukele deja el poder, Ahorita va por un periodo más. va por un periodo más. Ujú. Si Bukele va por un periodo más, sus enemigos no le van a perdonar jamás. Es decir, a Bukele le tocará salir del país sin duda alguna. Sí, porque ya están yéndose atrás de expresidentes, exfuncionarios. Va a crear una Todo. cárcel solo para funcionarios públicos. Claro, Va a estar sí, heavy ahorita la sí, cosa. sí, no sé en qué termine esa historia para él en lo personal. Pero yo te digo, a veces es importante ver cómo sales. Por ejemplo, yo salgo de la asamblea en este momento sin procesos judiciales, sin problemas de ningún tipo. Salgo tranquilo. Debe ser feo salir con juicios, con investigaciones, con persecuciones. Debe ser feo, sin duda. Hay cosas que uno no puede controlar en la vida y son las impresiones o los preconceptos que se hace la gente de nosotros. En tu experiencia ya en la esfera pública, ¿cuál crees que son esos preconceptos que la gente erróneamente se ha hecho de ti en este último tiempo? No sé, cada quien tiene su percepción. Hay gente que no me quiere porque me ve muy joven. Hay otros que no me quieren porque me ven con éxito, digamos, o con relativo éxito, y eso les molesta. No sé. Lo que ya he llegado a la conclusión en todo, incluso con personas de entorno más cercano, familiares o amigos, es que yo no soy el gestor emocional de nadie. Yo no estoy obligado a explicarle por qué siente eso a mi favor o en mi contra a una persona. Ya será un problema de cada uno, ¿no? Y eso te da mucha libertad para hacer lo que tú crees, tu esencia, y a seguir adelante. Pero yo no sé. A veces pasa, a veces te ven la cara y les caes mal. A veces te ven los dientes y les caes mal. Así es un poco la percepción del... No te olvides que un ser humano se hace en 3 segundos la impresión de la otra persona. Sí. Es así de sencillo. Entonces, por eso las primeras impresiones importan. Por eso, cuando tú eres legislador, me parece a mí que tienes que estar con terno y con corbata en el pleno. Y no con calentador. No, Adidas. pues así no iría nunca. Pero como este es un podcast entre amigos, entonces no tengo lío. Pero no voy así jamás a la asamblea. No, de hecho, te doy un comentario. Es muy refrescante verte así. Soy más sport, más relajado. Yo también me siento relajado. Chill. Te cuento, se me ha quedado un peso encima. Pero bueno, cuando se amerita, por ejemplo, tú vas a un juicio, tú vas vestido como tienes que ir como abogado. Es así, ¿no? Es así. ¿Cachai? Si ibas así a la interpelación y lo de los chalecos, los chalecos imagínate, que no pueden no, comprar. Ahí con sí el hubiera sido un calentador. meme, de verdad. Ahí sí hubiera sido un meme. Y claro, hay mucha gente que no entendió eso nunca. No te hablo de la persona que se viste con su traje étnico, que está muy bien que vaya, pero gente que va con blue jean el día del juicio político, vean muchísimos. Con chompa, no está bien, pues. Es un poco de respeto también a la gente. Vas a pasar a la historia, como dijiste, eso del evento televisivo más visto de los últimos años, sacando el chaleco. Sin pues, duda loco. alguna, que era un elemento que lo pensé. Acuérdate que una de las interpelaciones más famosas fue la de Félix Cordero a un ministro, en donde sacó las muñecas de trapo. Creo que me demoré, fue muy corto, debía haber quedado con más tiempo en el chaleco. Pero era una realidad, es decir, estuviste 2 años, no pudiste comprar ni un chaleco a los policías. Es de locos. Y no es que no se podía. Tú declaras de régimen de emergencia, señores, se compran los chalecos, se entregan los chalecos, punto. Así se hacen las cosas. Oye, ¿y qué te pareció ya ahora viendo con un poco de tiempo hacia atrás la interpelación de Viviana Veloz? ¿Es el nombre de ella? La Viviana Veloz, sí fue. ¿Cómo la sentiste? ¿Muy elevada de tono? ¿Estuvo bien o qué onda? A ver, yo la vi bien. Cuando yo hablé con ella sobre cómo nos íbamos a dividir la interpelación, ella hizo el tema de las pruebas. Con video. Con videos, cosas. Creo que quizás la música del Padrino no era lo más... no es mi estilo, al menos, para un juicio político, que la ponían cuando se veían las pruebas. Pero la presentación de las pruebas fue muy buena. Por supuesto, luego ya sé, cuando se abre el debate o incluso cuando hubo las réplicas, se calentaron las cosas. Y ahí a más de uno se le fue lo que tenía que decir. Pero yo al menos lo que hablé, yo creo que fue con otros. El otro día me decían, es que fuiste muy blando, ¿cómo no le llamaste gobierno corrupto, presidente corrupto, sinvergüenza y todo? No es mi estilo tampoco atacar directamente a las personas. Eso sí, atacar a los hechos, atacar las ideas, pero no tanto a las personas. Entonces yo, si tú ves mi interpelación, a muchos les habrá gustado, a otros no. Otros querían más sangre, otros querían menos sangre, lo que sea. Pero creo que la hice dentro de lo que yo quería hacer. ¿Eso tienes de toda la vida, el tema de atacar las ideas? ¿O fue algo que...? Porque eso yo me acuerdo que en la U nos enseñaban mucho, como que las ideas uno las puede destruir, nunca las personas. Así es. Sí. O sea, es un poco la formación en la familia, en la universidad. Porque tú cuando te das cuenta... Mira tú, yo hasta ahora me acuerdo. En mi colegio
Bueno, y eso pasa en todos los colegios. Siempre hay gente que está un poco más relegada. Académicamente. En todo, es decir, que no tiene capacidad para hacer amigos, que tiene muchas inseguridades. Los colegios son terribles, ¿no? Sí. Son durísimos. Y los niños son, y somos crueles. Y los niños, bueno, los niños son crueles en la escuela. Sí. Y el colegio también es duro. Y había muchos compañeros que, digamos, por alguna posición o alguna cosa, abusaban de estas personas o les trataban mal. Y tú pasas en los años y estas personas a las que les trataban mal, los relegados y todo, están ahora de gerente de alguna empresa, está muy bien, puso su negocio, tiene un mejor carro que tú. Entonces la vida es muy cíclica. Entonces por eso digo, yo creo que cuando tú le atacas a una persona, y en lo personal y en lo familiar, la persona no te perdona. Entonces también es a qué te quieres exponer tú. Yo no quiero exponerme a que me ataquen a mi familia o lleguen a ese nivel de ataque. Por supuesto, sí a mis ideas. Por eso es que yo actúo así. Mi papá también actúa así. Hay otras personas que no actúan así y entran directo al ámbito personal. Pero yo creo que eso en todo. Es decir, si tú, incluso haciendo comunicación, te metes en temas personales, habrá alguna repercusión luego. La gente no te perdona. Y lo mismo pasa en la política. Elementos que salieron del Partido Social Cristiano. César Ron, Cristina Reyes, Henry Cucalón. ¿Hay chance de que regresen al partido o se les cerró las puertas para siempre? No creo, no, para nada. Yo creo que están cerradas las puertas. No creo que ellos quieran volver tampoco. No creo que nadie quiera volver. De ellos. No, es más aún si fueron ministros de Lazo. Es decir, no hay mayor afrenta que eso para el Partido Social Cristiano. Bueno, yo creo que lo hemos cubierto casi todo. Hay algo que para cerrar con esto sería chévere. Porque lo que más has pasado los últimos años y de entrevista, estoy seguro, no sé si te pasa, loco, de decir, ¿por qué chucha? O sea, siempre te preguntan lo mismo, cosas de la coyuntura, pero hay algo que digas, hijo de puta, nunca me han preguntado y me encantaría decir X, Y, Z. Hay algo que hasta ahora nunca te han preguntado y quisieras decir. Sí, verás, porque en algunas entrevistas, claro, te hacen una cierta, o llaman a gente cercana para preguntar cosas así, sacarlas. Pero la verdad es que sí he dado bastantes entrevistas. Pero claro, todas son distintas en su estilo, en cómo llegan, en qué tanto te conectas también con el entrevistador. Hay personas con las que pones una de lejos. Un Carlos Rojas, porque te quieres ir a los puñetes también. Un bronquista, loco. El Carlos... No, lo que pasa es que yo sabía lo que iba a hacer el Carlos. Y no por él, porque él es una buena persona. Es por la persona que había sido contratada como director de noticias, que me odia en lo personal. Entonces yo fui preparado para eso, creo que salí bien librado, pero el otro día, justo el día de la muerte cruzada, que yo hice una gira de medios, estuve en Ecuavisa y me topé con él en la puerta. Que nos engañaste a todos. ¿Ah? ¿Qué cosa? El día que vas y dices Nebot se va a lanzar a la presidencia y era una fucking estrategia para distraernos. O sea, bueno, había un pedido de las bases, ¿no? Pero al final nuestro candidato está muy bueno. Pero ahí nos topamos con el Carlos y saludamos también tranquilamente. ¿Pero qué te dijo? Todo bien, Esteban, loco. No, sí. Ya luego hoy veo que me sacaba una columna en Vistazo, Los Cínicos, y me he puesto, así es la vida, no pasa nada. Ah, después él te hizo una columna criticándote. Bueno, algunos cuantos, sí, en el Vistazo, la última Vistazo. Pero así es la política. Lo que te digo es como te digo, tú te topas con las personas en algún momento de la vida. Y qué triste sería saber que le trataste mal a una persona con la cual tengas que hablar luego en unos años. Eso pasa sobre todo en el colegio, ¿no? En la universidad también. Hay gente que es muy mala en la universidad. Hay gente que excluye a la gente. Yo nunca he sido así. Y por eso creo que me ha ido bien. Expresidente del GOBE de la USFQ, aquí todo un... Expresidente del GOBE, ¿te acuerdas? Qué bestia. Claro, sí, con tu binomio era Esteban Pérez, ¿no? El Mono Pérez, mi binomio. ¿Todavía hablas con él? Sí, claro, todos los días, mi buen amigo, el Mono Pérez. ¿Tengo Guayaquil o en Quito? Está en Guayaquil. Sí. Qué Abogado. bacán. Ejerciendo. Ese man puta era, pero Sí, de los él era más mi pasionales. vice, pero era una buena lista. Buenos amigos. La política universitaria es divertidísima. Divertidísima, sí. ¿Has ido a la U desde que saliste? ¿Viste cómo es el GOBE ahora? ¿No sigue siendo en la casita? Sí, pero ahora lo que hicieron es que le pusieron la fachada. O sea, el edificio es el mismo, o sea, la construcción, por así decirlo, pero al frente pusieron la fachada de cómo era la casita de la USFQ de la 12 de octubre con la que empezó el Santiago hace... O sea, la fachada del GOBE es la fachada de la casita. Ajá, pusieron una casita como se veía la casa de la 12 de octubre y pasas por ahí y ahí pusieron un bebedero de agua y todo. El otro día fui a jugar tenis precisamente. Jugar tenis, ya. Sí. Ya.
Y taca, ahí está, ahí vi el Gobe. Entonces, porque ahí pasábamos a veces en las horas huecas y El todo. Gobe, y- sí. Claro, los amigos pasaban en las horas huecas. Claro, yo usufructué de ese gobierno Claro, estudiantil claro. sin ser parte del listado Era de oficial. puertas abiertas, seguro. Sí, Claro, era de puertas abiertas. Así hay que ser siempre. Es que algo también iban a joder full, no joder, pero me refiero a que iba full gente, porque ¿qué servicio había? Que era algo de la biblioteca, algo tenía aquí la gente a pedir a cada rato, era para, si es que yo quiero vender un departamento o arriendo, tenía que ser a través del Gobe. Para poner, ese era el medio de subsistencia del Gobe. Eso, ¿qué era? Aparte de si hacías fiestas y recaudabas algo de recursos. Eran las carteleras. Eso. Entonces tú para poner en las carteleras anuncios o publicidades, al Gobe, la universidad le había dado al Gobe la oportunidad. Claro que eran mínimo, ¿no? Pero era divertido, era divertido. Buena experiencia. La política, claro, y ganar la elección esa vez fue interesante y para mí fue una reivindicación porque yo había perdido la elección en el colegio. Así. Yo quedé cuarto de 5 candidatos en el colegio. Así es. Y me ganaron en una lista que entregaban 25 centavos y carnés de yuchas el día de la votación. Entonces aprendí que la política, y claro, yo pensando en las propuestas, cómo financiar las propuestas, una serie de cosas. Y al final me ganaron así la elección. Así la política. Qué loco. Las fiestas de derecho, ¿te acuerdas? Las que nos tocó organizar a nosotros, ¿cómo se llamaba? Era recusando a casación. Tiene un nombre medio, porque siempre se les daba un twist medio borracho, Sí, alcohólico al Tito, ¿no? medio sexual era... ¿Cuál era? Reculeando a casación, no me acuerdo, era alguna cosa. Yo apelo, ¿no era? Eso, apelando a casación, una cosa así. Yo apelo, creo que era alguna cosa así. Pero eran buenas esas fiestas. La universidad es una época espectacular que no se repite. No se repite. ¿Cuál crees que, o no mejor dicho, eso es la siguiente pregunta, pero ¿cuál en la clase de emprendimiento, cuál fue el emprendimiento que te pusiste tú en la clase de emprendedores? Creo que en mi época tenía la opción de tomar la clase con teórica. No era emprendimiento, sino era ¿cómo se llamaba este buen profesor que había de esa clase? No me acuerdo. Que maneja lo del CIME. Estuve yo en la clase teórica. Y creo que ese año o más tarde hicieron ya lo obligatorio de los dos. Ah, ¿Tú qué pusiste? Un lavadero de carros. Ah, un lavadero de carros. O sea, era como ballet parking, la gente dejaba los carros en la U donde te veías la entrada, les Ya. recogíamos ahí los autos, llevábamos al botadero que todavía había en Ajá, ese entonces y ahí les lavábamos, pero era de tierra el botadero, entonces lavaba a las 8 de la salías. mañana y la tierra a las 10 y otra vez, y tocaba Interesante. volver a lavar. Qué interesante. Se llamaba iWash. Ay, wash, ya me acuerdo, claro. ¿Y cómo hacías para que no se choque el auto hasta el botadero? No, nunca chocamos, Nunca ¿no? chocaron, Todo bien, no, gracias a no. Dios, pero al final tienes que hacer los números y todo. Y ¿Ganaron quedamos o? tablas. No, Ah, no tablas. ganamos. El que ganó ese año fue el choclo psicodélico. El choclo psicodélico. Fue un ¿Qué hit me el choclo. En acuerdo? Los Leones pusieron un stand de choclos y eran así con salsas tostadazas, por eso se llama psicodélico. Y era una bestia. Qué loco, qué loco. No, la universidad es espectacular. Espectacular. ¿Cuál Por eso yo crees? le quiero mucho a la universidad. Eso te iba a decir. ¿Cuál crees que es el legado que dejó el Santiago? No sé, o sea, un ambiente de libertad. O sea, yo siento que en la universidad potencié muchas cosas, que la universidad era eso. No era un ambiente que te cerraba, no era un ambiente que te oprimía. No sé si algunas universidades ecuatorianas todavía son así, pero la San Francisco era un lugar de libertad, era un lugar de no te diría felicidad como tal, pero de proyección, es decir, yo me sentí muy a gusto. Y eso, claro, sobre todo es el legado de Santiago, ¿no? El Santiago, yo le conocí, como todos le conocíamos, ¿te acuerdas que se hacían la charla en donde entrabas? Y imagínate, yo era del Pío 10 de Ambato, llegaba a Quito, y llega el rector y te dice, ustedes a mí no me tratan de usted, me tratan de tú, ni sé qué, tú, y te da el shock, ¿no? Yo me acuerdo que fui vestido y eso me recordaba a alguien, no me acuerdo, uno de los compañeros me dicen, todos te vimos a ti el primer día porque yo fui con camisa, con pantalón, no fui con chaqueta, pero fui formal, el resto iba más normales. Y esa fue una primera relación con el Santiago y luego ya le conocí con más detalle cuando estaba el presidente del Gobe. Y el Santiago era primero un amante del detalle, o sea, qué tipo para concentrarse en el tipo de letra, qué tipo de papel, la invitación, y muy ejecutivo en sus temas. Por supuesto, al lado con Carlos Montúfar, que era el cerebro también de la universidad, Claro. y un tipo también ordenado, ejecutivo. Y también súper inteligente. Los dos. Par de cerebritos. Los dos súper inteligentes. Y el Santiago con esa excentricidad que le hacía único. Siempre me trató muy bien, siempre me ayudó en absolutamente todo. Cuando le pedí recomendaciones para algunas becas que me fui en Europa, me las dio. Así que tengo el mejor recuerdo
Me apena un poco su partida, la forma en la cómo se fue. Pero quizás era hasta el estilo de Santiago, ¿no? Irse así sin tanta pompa. Y cuando todavía además se veía muy joven. Oye, el tipo tenía 70, algo así. Sí, 72, 70 y algo. Pero tenía una cara de menos, de unos 60. Sí. Así es. Es que el yoga... Las ventajas de comer carne. Tú sí sabes la historia de él, ¿no? Pero él se hizo vegetariano, pues, después. Tuvo que hacerse carnívoro al final. No. Sí, tuvo que hacerse carnívoro. ¿En serio? Así es, así que una recomendación más para nuestros amigos, coman carne. Wow. Claro, al final cambió. Yo no sabía eso. Me enteré recién justo con el fallecimiento. Entre algunas de las historias que contaban que, claro, él mantuvo su vida vegetariana. Acuérdate que era vegetariano. Sí. Pero llegó un momento donde dijeron, médicamente tienes que comer carne. Wow. Ajá. ¿Cuál es el profesor de todo tu paso por la San Pancho que es el que más recuerdas y el que más te marcó, o tu profesor favorito? Chuta, varios profesores, ¿no? Varios profesores, pero me acuerdo qué exquisitez las clases de Luis Parragués, por ejemplo. O sea, uno iba con gusto y las historias, buenas clases también de Fabián Corral, cuando Fabián se salía del tema y comenzaba a hablar de caballos, de historia. Puta, hablando del tema de las tuteadas, ¿te acuerdas que todos eran, no, hay que decirles de tú a los profesores y pero nadie le podía decir de tú al Fabián? Y sí había, no me acuerdo cuál era, una compañera que era la única que le tuteaba y el rato que le decía, Fabián, ¿y tú qué piensas? Y todos éramos... Claro, te dolía algo internamente. Sí, nos daba un electroshock, así, porque nadie podía, eso sí me acuerdo de esas clases. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Fabián era espectacular por la calidad de lecturas que tiene, ¿no? Luis Parragués era, te digo, una clase espectacular. Yo tuve una buena relación con Jaime Vintimilla. Romano. Pero también un tipo que había leído todo y que había que preguntarle, porque quizás él no era tan explícito, pero sacaba la información. Tuve un gran profesor en filosofía que era Jorge Luis Gómez, que se suicidó. Él, también de las mejores experiencias que tuve en la universidad, me hizo leer Nietzsche, Kant. un año, una serie de cosas que no digo que me tostaron el cerebro, pero me permitieron por un año cambiar mi esquema mental. Estuvo muy interesante eso. Y de ahí, ¿qué más? Oye, ahora que me acuerdo, qué buenos profesores hubo en todo. Muy buenos profesores. Se me dan los nombres de unos cuantos, ¿no? Pero ¿Quién estuvo en tu tribunal de la tesis? Jaime Vintimilla, Luis Parragués y Vladimir Villalba, otro gran profesor. Qué bestia, Vlad. ¿Y te acuerdas las clases a las 7 de la mañana, pero había que estar a las 6:45 porque él llegaba antes? Sí, puntualísimo. En su meche y el sus Mercedes de todos los colores. Y le cargaba el Sí, maletín, sí. así. Sí. No, es una gran experiencia. Es una gran experiencia la universidad. Y la San Francisco, la Facultad de Derecho, fue muy buena. Y claro, tuve amistad con gente de las otras facultades, pero fue un buen momento. Yo te digo, yo creo que también le debo mucho a lo que soy ahora al paso por la universidad. Más que en los conceptos, más que en lo que aprendes, es cómo te formas como persona, ¿no? Y grandes amigos, creo que con el Ernesto, ¿todavía te llevas, Ernesto Terán? Claro, sí, buenos amigos, el David Reynoso. David Reynoso es lo máximo. Sí. Entonces, Gonzalo Rivera, una serie de amigos que quedan de la universidad y muchos más, ¿no? Y te topas en la vida y por eso te digo, tú no puedes ser malo con nadie. Sí. Porque luego les ves, y eso me ha pasado a mí, en la función pública, a muchos en buenos puestos de ubicaciones, a veces necesitas un favor, tú les haces un favor. Así es esto, así es la vida. Sí, el neto, con el David Reynoso estuve en Washington, nos fuimos una vez, se fue a ser presidente intelectual, Claro. un verano, y me fui a hacer derechos humanos. Bueno, En American University fueron ustedes. Ajá, y el negro Nájera se fue a hacer... ¿Dónde está él? ¿Vive en Estados Unidos? En Washington, está pesadísimo el man. ¿qué Hizo es? su doctorado en Georgetown, se quedó ahí, trabaja para una juez una época, y ahorita está ahí en un estudio así. Estuvo de Claire, claro, de alguien. Sí, está súper Qué bien. bien. No, muy bien. O sea, te digo, súper bien la universidad. Y ese es un poco el legado de Carlos Montúfar y de Santiago Gangotena, ¿no? Lo que lograron hacer, que ya quedará para muchas generaciones. Mi hermano, muchas gracias por tu tiempo. Gracias también. Y bueno, veremos qué pasa con el país. Y ya que sabes. funcione el audio esta vez. No, sí funciona. Y las puertas abiertas, ya sabes. Cuando pase algo así, que se muevan las De cosas una. del tablero, volvemos De una. acá. A round número 3. Buenísimo. Gracias. Chao, loco. Chao. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal, así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien. Nos vemos la próxima. Chao.